Perdóname, ellos no se atreven ni siquiera a llamarle exilio. Ellos le llaman emigración. Emigración. Y fíjate, estás dando por sentado que la emigración no tiene por qué ser la nación. La nación es para el régimen. La nación es una cosa y la emigración es otra. Fíjate, a nivel... Tú aquí no vienes a opinar nada. Tú solamente vienes a que nosotros te desangremos. Después que te botamos a patadas de Cuba. Un cubano americano que para mí es uno, y discúlpenme que lo diga, para mí es uno de los seres más despreciables que puede estar ahora mismo en los medios. Y voy a argumentar esta... El dueño de Cuba, el dueño de Catapult, el dueño ahora de Cancho Foods. Metido. Yo siempre he pensado que en Cuba son como los rayadillos de Granma. Exacto. O de Juventud Rebelde. Es el filtro que crea el sistema para que de alguna manera tú puedas decir... Hay un perro. Sí, Hay es un bote, perro son progre dos. por ahí. Es un perro progre. Mira, no quiere que se haga el podcast. ¿Qué hacen? Es como la fábrica de arte que dicen, sí, nosotros sí permitimos el arte contestatario cuando el real arte contestatario está tras las rejas. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Mi nombre es Leo Acegas y hoy estaremos hablando sobre el cuarto evento, La cuarta conferencia, la nación y la emigración. Un tema súper polémico en esta semana. Es una sesión que la ha protagonizado el Partido Comunista de Cuba en uno de sus claros intentos de desespero económico y por lavar su imagen ante la opinión internacional sobre el regreso de este exilio, que es un exilio... No, ellos no se atreven ni... Perdóname, ellos no se atreven ni siquiera a llamarle exilio. Ellos le llaman emigración. Emigración. Y fíjate tú el nombre, la nación y la emigración. O sea, estás dando por sentado que la emigración no tiene por qué ser la nación. La nación es para el régimen. La nación es una cosa y la emigración es otra. Fíjate, a nivel semiótico está letal. Está fuerte. Para mí es uno de los eventos de cinismo más grande que ha ocurrido en los últimos tiempos. Ellos siempre se están superando, pero creo que aquí ya se les fue la mano. Entonces, hay dos causas fuertes en este tema. Es lo que había dicho anteriormente de lavarse la cara a ellos mismos ante la opinión pública internacional, como que ellos son los benévolos que le abren los brazos, que ellos no tienen nada en contra del exilio. Ahorita antes de grabar, cuando estábamos a punto de empezar a grabar esto, dijiste algo que me llama ahora mucho la atención sobre por qué migración y no exilio. Llegó el café. Gracias. El coffee. Se te agradece, Pancracio. Súper bueno el azúcar. Súper bueno. Leo, ahorita me estabas hablando del perdón, que ellos por supuesto no van a pedir perdón jamás a ese exilio que ellos llaman migración. Y fíjate tú lo importante del perdón. Sí, porque es que ellos están llamando ahora, sí, vengan, no sé qué más, pero no se ha escuchado un perdón jamás en la historia de Cuba. No, y es el tema de lo que hablamos. Si le dijeran exilio y no migración, estuvieran reconociendo que se equivocaron. Por eso le llaman migración y no exilio. Por eso el no perdón. Fíjate, ese es el primer punto. Se ha hecho muy viral esta mesa redonda en la que salió un coronel creo que es jefe de la aduana. Que es del Ministerio del Interior. Coronel, sí. Es un coronel, Mario creo que se llama. Mario. Hablando que fue muy fuerte. Se hizo viral. Fue muy fuerte. Todo lo que dijo fue muy fuerte porque entre ellos mencionó que muchos de esos emigrados cuando llegan dicen... Sí, él habló del fenómeno de la frase que yo estuve investigando hace unos meses sobre eso, la frase del bienvenido a la patria. Yo nunca he salido de Cuba, no sé tú. Sí, pero yo pregunté con todo esto, le escuchaba. pregunté a par de personas y me comentaron que sí lo estaban diciendo. Es un bienvenido, que de hecho sí he investigado y es una frase casi exclusiva que se da en Cuba con ese tono tan pseudopatriótico, ¿no? El bienvenido a la patria. Yo creo que de alguna manera impulsa al cubano que llega a responderle. Y según Mario, según este coronel, muchos de esos cubanos
Está hablando de miles, decenas de miles de cubanos que entran a Cuba, casi todos, de la migración esta que ellos llaman, vienen con una efusividad patriótica y les dicen patria o muerte. No hay nada más absurdo que eso. Ahora, hay otra cosa, porque hay una incongruencia ahí en el discurso de este tal Mario, muy grande, que es, él empieza hablando que sí, que ellos, nosotros abrimos los brazos, nosotros no. El partido abre los brazos a todo el que quiera venir, que nunca han tenido nada en contra, tú sabes, tergiversando totalmente la historia. Pero directamente luego dice, claro, siempre y cuando no vengan a cuestionarnos. Sí, tú puedes venir aquí a darme tu dinero, tú puedes venir aquí a invertir en Cuba, vengan. Puedes expresar tus opiniones, pero sin cuestionarnos, sin juzgarnos, sin cuestionarnos. Tú aquí no vienes a opinar nada, tú solamente vienes a que nosotros te desangremos. Después que te botamos a patadas de Cuba, después que te hicimos la vida en yogur, ven, que necesitamos tu dinerito, pero no hables. Ahora, fíjate tú que todo está, como siempre, muy bien cronometrado. Esta es la cuarta conferencia, La Nación y la Emigración, que casi siempre se suele realizar en noviembre. Hay dos cosas importantes sobre este fenómeno. Uno es ver esta cronología de la que te voy a hablar ahora, y dos, saber el contexto, conocer el contexto, analizar el contexto de por qué esta es la cuarta conferencia. Lo primero es esta cronología que te decía. En la Feria Internacional de La Habana, donde vienen supuestos inversores, empresarios de varias partes del mundo con los que supuestamente el gobierno cubano tiene alianzas, se hizo viral la nueva marca que sacó un cubano americano, Hugo Cancio, que también se hizo viral una imagen de él en esta conferencia. Un cubano americano que para mí es uno, y discúlpenme que lo diga, para mí es uno de los seres más despreciables que puede estar ahora mismo en los medios. Y voy a argumentar el dueño de Cuba, el dueño de Catapult, el dueño ahora de Cancio Foods. Precisamente por eso, porque ellos vendieron en Cuba, me acuerdo en el 2017, Cuba era supuestamente una de las páginas más subversivas, odiadas por Díaz-Canel, que Díaz-Canel incluso en uno de sus discursos la mencionó, que había que acabar con eso, que no sé qué más. Y años después está el dueño de esa misma página en el Consejo de Estado abrazando a Díaz-Canel. Entonces como que ¿qué pasa? ¿Qué onda con esto? Incluso es una página en la que publican economistas y personalidades de Cuba que mucha gente, muchas personas como que le tienen cierta estima, y es como que ¿cuál es el proceso de perestroika? ¿Cuál es el proceso de cambio, fraude? Yo siempre he pensado, la que están metidos. Yo siempre he pensado que en Cuba son como los rayadillos de Granma. Exacto. O de Juventud Rebelde. Es el filtro que crea el sistema para que de alguna manera tú puedas hacer las cosas, porque aparte en Cuba se han escrito muy buenos artículos. Hay un artículo de Alexis Triana, el economista, que es también medio pro gobierno o gobierno entero, hablando de la agricultura en Cuba, que es una barbaridad. Por una parte es como para decir, sí, nosotros aquí en Cuba sí hay prensa crítica. Sí, nosotros sí permitimos una prensa crítica, sí, eso sí lo permitimos. Es como todo lo que hacen, es como la fábrica de arte que dicen, sí, nosotros sí permitimos el arte contestatario, cuando el real arte contestatario está tras las rejas. Es como sí, permitimos el periodismo contra el régimen, cuando el verdadero periodismo, como es Camila Costa, han sido periodistas fuertes aquí en Cuba, Claudio Padrón, han sido pisoteados por el régimen. A mí siempre me gusta hacer analogías. Para mí, tú sabes que está el partido y la Juventud Comunista. Para mí el partido a nivel de medios pro gobierno o medios pro gobierno, el partido es lo que sería un Cuba, y la joven Cuba es lo que sería la UJC comunista, de alguna manera. Entonces, ahora vamos a enfocarnos un momentico en el fenómeno del evento, de por qué esta es la cuarta conferencia sobre la nación y la emigración. La primera se hizo en el año 78. Sí, casi siempre se hace en noviembre. 78, en unas conversaciones con Carter,
donde se pedía, en otras cosas, que los emigrados, exiliados cubanos, la diáspora pudiera, un sector, de hecho eran 75. Los primeros fueron 75. Ojo, si te fijas, ese número se repite de nuevo en la historia de Cuba, pero de manera muy negativa, con la Primavera Negra en Cuba. Los 75 presos políticos de la Primavera Negra en Cuba. Estos estaban pidiendo, entre otras cosas, regresar, o sea, tener vínculos con la isla, de poder entrar y salir, y la liberación de más de 3.000 presos políticos. Pero ahora mira tú las otras fechas donde se da esta conferencia. La otra se dio en abril del 94. Pleno periodo especial, ¿verdad? A 3 meses del maleconazo. 3 meses y medio de maleconazo. La otra se da 1 año y medio después, en noviembre del 95. El periodo especial en Cuba empezaba, o sea, la miseria en Cuba derivada del periodo especial comenzaba poco a poco a salir a flote con las inversiones extranjeras, los meliá, las inversiones de Canadá, de México, y la otra se hace en mayo del 2004. Esta fue posiblemente la más esplendorosa, porque Cuba estaba inmersa, Fidel Castro estaba inmerso en medio de la revolución energética con los petrodólares de Chávez. Y tuvieron que pasar 19 años para que se hiciera una conferencia. Supuestamente estuvo atrasada por la COVID, pero tuvieron que pasar 19 años. Y creo que ahora mismo esta es una de las más fuertes, precisamente por el nivel comunicacional que hay ahora mismo, por el internet, que las personas ha tenido mayor difusión y ha tenido mayor difusión el descaro, claramente, porque antes las personas no se enteraban. Y es que es duro ver como un sector supuestamente de ese exilio, como ese supuesto exilio, viene a acobiarse con una de las con la dictadura más longeva del continente. Entonces es triste, porque muchos se llenan la boca de decir no, que si los americanos, que si la falta de libertades en Estados Unidos, que si no sé qué más, que si la opresión, y entonces es como que, bro, prácticamente estás demostrando que tienes Estados Unidos lleno de agentes, porque para mí no tiene otro nombre, porque hay una foto que ahora mismo en este evento se hizo viral, de la cual estaba hablando contigo antes de empezar a grabar, que es la foto de Carlos Lazo con Gerardo Golden Love, con Gerardo y con Antonio, 2 de los espías que cumplieron prisión en los Estados Unidos precisamente por espionaje. Entonces, 2 personas que son peligrosas para la seguridad nacional de Estados Unidos, 2 personas que han estado a favor de todas las barbaridades que se han hecho contra la disidencia cubana, contra las protestas, contra todo, que han sido pro represión todo el tiempo. Entonces viene un ciudadano americano, balsero, y que estuvo en la guerra, que estuvo en una de las guerras en el Medio Oriente. Que yo me imagino que para ser yo nunca he hecho un trámite en Estados Unidos, claramente. Estamos aquí desde este balcón capitalino hablando ahora mismo. Pero me imagino que para serte ciudadano americano tengas que jurar una bandera. Claro. Y tienes que jurar sobre la Constitución. Tienes que jurar sobre la Constitución. Y evidentemente está demostrando que eres, y ahora mismo él va a volver, o ya volvió, y no le va a pasar nada. Entonces, ahí es la contrapartida. Carlos Lazo forma parte del lobby cubano en Miami. Entonces, ahora mismo, qué linda es la democracia, ¿eh? Qué linda es la democracia para usarla a su favor. Pero cuando periodistas y activistas cubanos le niegan pasar cursos en el exterior, le niegan ir a conferencias. Como a Urquiola, que le han denegado la entrada. Le han a denegado también se le han denegado. Entonces, la contraparte, ¿cómo sería? ¿Qué pasaría si ahora mismo tú y yo de repente nos dan una visa y vamos a Estados Unidos y nos tiramos una foto con, no sé, con Marco Rubio, y después queremos regresar? Eso es algo. Pero más allá de eso, ¿qué pasa cada vez que un funcionario de una embajada americana va a casa de un activista? Como pasó con...
creo que fue Mara Tekash, la que fue Cada vez a que un casa de José funcionario- Ferrer en Santiago de Cuba. Cada vez que un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos va a casa de algún activista o tiene contacto con un activista al momento, se le tira fotos, se difama en toda la prensa nacional, No, se le dice mercenario, se le dice delincuente, Y se los le dice... diplomáticos cubanos en diplo- Estados Unidos andan como perros por su casa. exacto. Entonces, que se le dice que son financiados, que sus ideas no son válidas porque son financiadas. ¿Y esto qué es? Mira, Y cuando sucede al revés, ¿qué es? lo peor de todo esto es que Cuba quiere quiere intentar demostrarle al mundo que esta conferencia donde volvemos, ellos invitaron a la migración cubana, es la migración representativa de los 3 millones de cubanos que están afuera. Exacto. Y de los 3 millones de cubanos que están afuera, yo te aseguro que la inmensa minoría, aunque parezca un descalabro lo que estoy diciendo, está en contra de llamarle al embargo bloqueo. Muchos están de acuerdo en que no existe ni tal embargo ni tal bloqueo. Y lo primero que hicieron estas personas, estos cubanos, porque son cubanos también, como tú, como yo, Ahí está Hugo Gancio. lo primero que hicieron fue denunciar el bloqueo. Lo primero que hicieron fue pedir un minuto de silencio por las víctimas en Palestina, que eso está muy bien, las víctimas en Palestina. Pero el problema es que Cuba no está apoyando a las víctimas de Palestina. Cuba está apoyando el terrorismo de Hamas. ¿Me entiendes? Entonces, hay mucha, Y tristemente mucha una incongruencia. conferencia de migración donde un supuesto exilio no menciona ni siquiera a los presos políticos. No menciona las protestas, no menciona la falta de derechos económicos, no menciona la falta de derechos civiles, no menciona la falta de derechos humanos en Cuba. El exilio, que es el que ha durante todos estos años, desde la caída de la Unión Soviética prácticamente, desde el periodo especial, es el que ha solventado a este país. Hay un artículo súper bueno de un economista cubano, Emilio Morales, en Diario de Cuba, donde te habla todo esto que hemos dicho a grosso modo de la historia del exilio cubano. Y te digo más, entre los lugares que visitó esta migración, que no es para nada representativa del pueblo cubano, durante esta conferencia, mira los lugares Sí, pero que visitaron. ellos tienden a hacer eso, ellos tienden a llamar a la UJC la sociedad civil, como que representa FMC, CDR. a la juventud cubana, que la FMC es la que representa a todas las mujeres. Mira los lugares que visitaron. Centro Fidel Castro Ruz, Centro Histórico de La Habana, visitas al Memorial de la Denuncia, al Museo Nacional de Bellas Artes y al Capitolio Nacional. Todo, exceptuando el Memorial de la Denuncia, aunque ya era una edificación antes del 59, todo fue construido antes del 59. Todo hace alusión, incluso el Museo de Bellas Artes, donde se han censurado muchas obras y muchas exposiciones de artistas cubanos, todo va en contra del exilio cubano. O sea, a nivel simbólico, los han llevado, brother, al último círculo del infierno. En el infierno. Exactamente, ¿Me porque entiendes? el centro Fidel Castro y todos esos El centro lugares... Fidel Castro fue financiado con dinero que dio Arabia Saudita, Exacto. que donó a Arabia Saudita, fueron como 8 millones de dólares para construir casas 11 en Cuba. millones de dólares. ¿Me En entiendes? plena pandemia. Y eso es público. En Esto es público. plena pandemia. Eso es público. Plena crisis de la ¿Entiendes? pandemia y fue construido un centro de puro adoctrinamiento porque no es un centro que produzca nada. Es un centro donde es un culto a la personalidad. Los llevaron a Memorial de la Denuncia, donde está la historia mal contada y tergiversada de lo que es la Revolución Cubana y los ataques terroristas. Esa es una historia que está totalmente tergiversada, como lo mismo está la lucha en el Escambray y todo lo demás. El Capitolio Nacional, donde Y aparte son edificaciones robadas claro, a Claro. ese primer exilio que Claro. fue expulsado de Cuba a patadas. y que no son casi todas representativas del pueblo cubano. ¿Me entiendes? En el Capitolio radica la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. Entonces, La asamblea con sus 470, ¿no? 470, 470. 400 porque lo redujeron. Ahora antes eran 600 algo, ahora son 400 y pico de diputados o focas, aplaude todo. Ahora, lo más importante de esta conferencia es precisamente por qué se hace, o sea, cuál es el objetivo real de esta conferencia, más allá de seguir la trayectoria de la primera, la segunda, de bla, 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 bla. Brother, nada. Están atacados. El sistema le dijo, caballero,
no hay plata, no hay economía, bueno, no hay nada, no hay absolutamente nada. Estamos bailando con la soga partida, estamos bailando con la Suiza partida. Hace falta que ustedes inyecten balas aquí. Sin cuestionar. Lo que pasa Lo que pasa es que esa migración que vino a Cuba, bro, no es la migración real, no es la migración de los millones de dólares que tienen para cuando hay una transición a la democracia, digan, vamos a inyectar el dinero a nuestros hermanos, a nuestros familiares cubanos y vamos a armar este país. Aunque el daño antropológico no lo podemos sacar de inmediato y nos demoremos décadas. Es que ese daño antropológico es precisamente el que permite que estas personas vengan a Cuba a hacer eso, se codeen con el partido y después regresen y no sean tan cuestionados, porque esta nueva emigración, vamos a llamarla a unos años, se ha querido separar un poco sin entender, y esto lo hemos hablado en otros podcasts, que ese exilio, el primer exilio, que ellos tienen una ley de ajuste cubano precisamente porque hubo un exilio Exacto. que se fajó por esas leyes, por tener esos beneficios que hoy ellos llegan, brincan una frontera y sigue rico la ley de ajuste cubano y después venimos para Cuba a gastarnos los dólares del tío Sam, sin saber que ese exilio sufrió mucho y huyó como pueblo judío del nazismo y del fascismo. Y que ese exilio es el mismo que ha sacado en 2 años y medio a más de medio millón de cubanos de aquí. Es el exilio. Que ha financiado. Que nadie se meta en el canal de que el cubano tiene $10,000 para invertir y hacer la travesía por Centroamérica. Él solo ha sido el exilio de Estados Unidos, de Latinoamérica. Que ha pagado con años de trabajo todas esas travesías a sus familiares. Millones de dólares. Que al final es dinero que se reembolsa a Cuba. ¿Ok? Las telecomunicaciones. Tenemos un perrito ahí al frente que... Hay un perro. Sí, es Hay un golden, perro son progre dos. por ahí. Es un perro progre. Mira, no quiere que se haga mira. podcast. El exilio sustenta las comunicaciones en Cuba. El exilio sustenta el turismo en Cuba. El exilio sustenta las remesas en Cuba. El exilio sustenta las MIPYMES en Cuba, bro. Las 9.000 MIPYMES en Cuba, las 9.500 MIPYMES que hay aprobadas en Cuba hasta ahora mismo, que es una bobería comparado con el país que menos tiene en América Latina. Exacto. Que son como que aquí se habla de mi pyme. Aquí como si fuera 1.500 2 años, son una variedad. Como si fuera algo, y son realmente puestecitos de venta, de reventa, puestecitos de reventa. Las MIPYMES, brother, si no hubiera un exilio, las MIPYMES en Cuba, lo poco que están ayudando, porque de alguna manera ha tenido resultados muy poquito, pero de alguna manera ha tenido resultados. Están subastadas, sustentadas por el exilio histórico, incluso por el exilio del pan con bistec. Este exilio que decimos que es el de voy para los Estados Unidos a echar la fresca, no me importa nada, cuando me da la gana voy a Cuba con 3 kilos y soy millonario con 3 kilos, me alquilo las cadenas, me peino para arriba. Entonces es del carajo, Ceres, es del carajo. Esto ha sido otra pataleta más y gracias a la información, al acceso a internet, se le ha desmontado de nuevo. Se la ha desmontado. Gracias una vez más a esta nueva generación comunicacional. Es que, porque si no, hubiese, como en el podcast que hicimos anteriormente de Esto con Fidel no pasado, si Esto con Fidel hubiese pasado, nadie se hubiese enterado, hubiese estado en el Palacio de las Convenciones ahí, hablando boberías, y las personas no tuviesen noción de lo grave que es esto, del descaro que hay detrás de esto, de todo el trasfondo político, de todo el trasfondo histórico y de toda la crueldad. Es una payasada final, porque además cuánto pudo haberse, todo del presupuesto pudo haberse gastado. Puro cinismo, puro cinismo, porque decir que le estamos abriendo, que nosotros no tenemos problemas, nosotros le abrimos los brazos a los que están afuera, es puro cinismo. Cuando se ha tildado de terroristas, se les ha llamado escoria, se les ha llamado apátridas. Yo estoy seguro que ninguno de esos que vinieron a la conferencia fueron ni expulsados de Cuba, fueron ni desterrados de Cuba. Puede que haya algún que otro balsero, pero puede ser un pro Carlos Lazo como lo es. Para mí, y esto es una especulación mía, porque realmente no tengo pruebas para decirlo, pero estoy seguro que no tendré duda ninguna. La gran mayoría de esas personas son enviadas
por el Estado cubano. Forman parte del tráfico, influencia de Cuba parte, a nivel continental, es incluso decir, los Estados Unidos. son como mismo con esta emigración que entraron 500.000 por la frontera. Hay de esos 500.000, de aquí a unos años, y ya han salido unos cuantos, pero de aquí a unos años van a salir muchos que fueron enviados a estar ahí y a formar parte de la campaña. En enero se cumple, de los Estados Unidos. en enero se cumple un año que Cuba entró en el sistema de parol. En lo que va de enero a la fecha, hoy estamos a 21 de noviembre, se han ido 57.000 cubanos por parol. Eso equivale Ahora, de eso, a casi 150 cubanos diarios. el parol. ¿Y quién ha pagado eso? El exilio, bro. Y se llama parol humanitario. Parol humanitario. Se llama parol humanitario. De esas 57.000 personas, me dijiste. De esas 57.000 personas, ¿qué porcentaje tú crees que realmente haya sido un parol humanitario? Que realmente lo hayan necesitado porque estaban atacados en Cuba, porque no resistían más la situación en Cuba, porque estaban... Yo creo que lo de la necesidad a mí se me escapa de las manos porque es muy subjetivo, porque Sí. las necesidades no tienen por qué ser las de otra persona. Yo lo que creo es que, y tampoco puedo hablar de que un cubano se lo merezca más que otro. Yo creo que todo el cubano que tenga la posibilidad y la capacidad de salir de Cuba, de la manera que sea, que lo haga. Y eso me es complicado responderlo. Lo que digo yo es que la sociedad civil cubana tiene que aprender a ser consecuente con lo que hace. No podemos, pero es que eso es parte del daño antropológico. Si no han sabido ser consecuentes, si no les dio la gana nunca de ser consecuentes conmigo durante 60 años, a mí que me importa ser consecuente, ¿tú me entiendes? Sí. Es el canal en que yo me meto. A mí que me importa ser consecuente con esta gente que se pasa la vida metiéndome mentiras. No me interesa nada de eso. Y con el que está al lado mío tampoco voy a ser consecuente. Yo digo consecuente. Nos han arrancado la humanidad, seres. Porque el cubano se ha vuelto un ser estafador. Porque para mí no hay mayor estafa al Estado americano que entrar, solicitar un asilo político y al año y un día estar en Cuba gastándote los dólares con las empresas militares. Por eso es para mí eso es una estafa federal. Para mí. Porque usted está mintiendo ante una corte. Usted está mintiendo literalmente ante una corte. Y eso le ha permitido al régimen infiltrar muchos agentes de opinión, muchos espías, muchas personas que entran de una manera y después se destapan siendo pro régimen, anti embargo, y son los que están en los lobbies, como pasó en Nueva York cuando fue Díaz-Canel, que habían 4 gatos ahí de repente, que eran ciudadanos americanos y eran pro régimen cubano. Claro, Ceres, si tú pides un parol humanitario es porque tú tienes, o sea, es porque tú sientes que tu vida está en riesgo, que tú vas regresando al lugar donde tu vida estuvo en riesgo. Por eso entonces está esta ley de los cubanos que piden, o sea, esta ley que todavía está en veremos, de que los cubanos que piden asilo político, si regresan, o sea, si viajan a la isla, pueden ser deportados. Con el parol humanitario no sé cómo puede ser la jugada. Porque hay una diferencia pero grande. Es un problema de sentido común también. Hay una diferencia grande entre reclamación familiar. Bueno, si tú te fuiste por reclamación familiar, no sé qué más. Ahí sí, vaya, me meto la lengua donde el sol no me da cuando me digas que tú no te metes en política. Pero alguien que se fue por parol humanitario, alguien que se fue brincando frontera, alguien que pidió asilo político, que diga, no, yo no quiero hablar del tema. ¿Cómo no vas a hablar del tema? Como tú, o ni siquiera, ya no voy a hablar del tema, no es que cuando hablas a favor del PSC. Bueno, mira tú, entonces como que, hermano, ¿qué hiciste? Una de las entrevistas a una de las participantes en esta conferencia que se hizo viral fue que dijo que en Cuba no había miseria, que en Cuba lo que había era escasez. Sí. Y que Cuba es un país que se diferencia de muchos otros por el alto valor cultural. Parece que esta mujer no vio, por ejemplo, un video que circuló hace poco en Trinidad, que por 2 fulas, 500 pesos, por un pan miserable, una mujer le cayó a puñalada a un viejo en Trinidad. Y como eso hay miles de casos diarios.
que no es que no pase en cualquier lugar del mundo, lo que pasa es que cualquier lugar del mundo no es Cuba. Cuba es una burbuja aparte de cualquier lugar del mundo. Bueno, un placer como siempre conversar contigo sobre estos temas. Desde este balcón capitalino hoy con un poco de ruido, nos han pasado Suzukis, nos han pasado, tenemos un perro en la casa de al frente, un Golden Retriever hermoso, pero para mí que es medio comunista el perro. El café estaba bueno, pero un poquito frío. Pero se agradece igual. Entonces, nada, nos vemos próximamente para seguir hablando de temas controversiales en nuestro país. Chao.